Vamos a orar. Señor, gracias por esta bendición de poder estar aquí reunidos, gozarnos en honrar a las madres y en especial por este grupo de niños que se encuentran, Señor, aquí. Te estamos pidiendo ahora que tú seas con el tiempo que van a tener y lo que van a recibir de tu palabra. Usa a la persona que tiene esta responsabilidad para que lo pueda hacer con toda responsabilidad, Señor. En tus manos lo ponemos y también ponemos el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a exponerla en tu nombre. Habla a todos los que estamos aquí, especialmente las madres. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pintora. Bueno, el pasaje que vamos a usar para exponer la palabra de nuestro Dios está en Mateo 15, 21 al 28, el pasaje que tuvimos como lectura devocional. Y esas cosas que suceden y que para mí no son casualidad. Mi esposa me recordaba cuando estábamos sentados allí que precisamente de este pasaje prediqué el 2 de febrero del 2019 en el hogar de María Caridad. No es casualidad, ¿verdad? No es coincidencia. Precisamente porque voy a hablar de la gran fe de una madre. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la fe. Habla de la fe débil, de la fe fuerte, de la fe audaz, de la fe rica, de la fe inquebrantable, la fe firme, la fe muerta, la fe preciosa, la fe común, la fe no fingida, la fe que obra, la fe obediente y muchas otras clases de fe. También habla de la poca y de la gran fe. Y este texto contiene la segunda referencia en el Evangelio de Mateo en que Jesús habla de gran fe. Del centurión romano que pidió sanidad en medio de su angustia para su siervo, Jesús declaró en el Evangelio mismo de Mateo, en el capítulo 8, verso 10, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Luego aquí en el verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ambos casos son de personas gentiles. Y en este segundo caso, el contexto parece sugerir que la fe de esta madre no solo se manifestó por la liberación de su hija, sino también fue una fe que la llevó a la salvación personal. Miremos primero el escenario de esta historia, dónde se produce, en qué contexto. Y dice la Biblia en el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Hasta este momento Jesús había realizado la mayor parte de su ministerio en Galilea. Pero ahora dice la Biblia que sale de allí, sale en dirección noroeste, donde estaban ubicadas la región de Tiro y de Sidón, fuera de la tierra de Israel. Y más allá de la jurisdicción tanto de Herodes como de los dirigentes religiosos judíos. Sabemos por los evangelios que la prioridad, la máxima prioridad de Jesús fue ministrar a la nación de Israel. Darse a conocer a ellos como el Mesías y ofrecerles el reino. Siempre con el corazón abierto. Nunca rechazó a nadie, sin importar la raza de esa persona. No rechazó jamás ninguna raza o cultura de aquellos que venían a él en fe. No importa si fuera judío o era gentil, aquel que se acercaba a él con fe y humildad
siempre fue recibido por Jesús. Aquel que venía a Jesús con un corazón vacío, pero dispuesto, salía con el corazón lleno. Mientras que aquel que acudía con un corazón lleno y cerrado, salía sin absolutamente nada. Este fue el contexto de esta historia, en que nos encontramos con una madre cananea totalmente desesperada por la situación de su hija. Dice la palabra en los versos del 22 al 27, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los perrillos y echarlo el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí hay un encuentro del Señor con una mujer cananea. Es la historia de una fe que Jesús, como ya vimos en el verso 28, llamó, ¿cómo? Grande, grande. Ahora no perdamos el enfoque correcto. La fe de esta mujer no era grande porque fuera más fuerte, o más sincera, o más madura que la de los judíos que creían en Cristo. La fe de esta mujer era grande, basada en la poca luz que recibió. La mujer cananea, como dice, cananea, se había criado en una cultura pagana, una cultura famosa por su maldad y vileza. De hecho, era descendiente de un pueblo al que Dios había mandado a conquistar y a destruir totalmente. Deuteronomio capítulo 7, verso 2. Porque en aquel pueblo, en aquellas ciudades, había un cáncer que había que extirpar de manera radical. O de lo contrario, Israel terminaría con metástasis debido a este cáncer. Y de hecho, la historia registra que a pesar de todo, la metástasis alcanzó a Israel. Esta es la historia de una mujer cananea, una mujer que no tenía la herencia judía, no tenía la palabra de Dios, la ley, la bendición de Dios, ni templo, ni sacerdocio, ni sacrificios, tipificando lo que Jesús vendría a hacer por la humanidad. No tenía nada de eso. Por tanto, a pesar de la poca luz que recibió, y cuando hablo de luz es revelación, a pesar de la poca revelación que tenía, creyó. Por eso Jesús dice: grande es tu fe. Y de la historia de esta madre podemos ver 5 cualidades generales que caracteriza a toda fe grande. Y no le voy a hablar solo a las madres, a todos los que estamos acá, para que juntos nos inspiremos en este ejemplo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Jesús dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No podemos ser personas que nos desconectemos del Dios vivo. En estos tiempos de tanta apostasía e indiferencia espiritual, en estos tiempos de tanta claudicación, nos tenemos que mantener firmes, vivir la fe que tenemos. Es más, perseverar y pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe. Pero esto no es automático.
Hay que hacer un esfuerzo intencional, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No, la fe no se fortalece de una manera genuina consumiendo comida digerida. Usted no se puede conformar con los sermones que escuche aquí. Tampoco se puede conformar con ver a los predicadores de su grupo en YouTube. Porque hay algunos cristianos que viven de esas migajas. Yo no estoy diciendo que esto no fortalezca la fe. Yo lo que estoy diciendo es que esto no puede sustituir tu relación con Dios. Tienes que aprender a consumir con tus propias manos la palabra de Dios. Necesitas una dieta diaria de la palabra del Señor, la pura y simple palabra de Dios. Eso fortalece la fe, unida a la oración, creyendo lo que Dios ha dicho, reclamando las promesas que ha dado, viviendo la verdad que aquí aparece, la fe se fortalece. Por eso dije, hay que hacer un esfuerzo intencional, porque hoy todo está diseñado para matar la fe. De hecho, en los próximos sermones que voy a predicar de esta serie, hay uno que se titula Enfrentando la erosión de la fe, porque comienzan a abrirse grietas muy peligrosas en la vida espiritual de muchos creyentes y la fe se va debilitando y de pronto esa vida se desploma y usted dice, ¿qué pasó? Y escuche, nadie se desploma de la noche a la mañana en el sentido espiritual. Esto es el resultado de un descuido que probablemente se estuvo produciendo hacía tiempo. Es el resultado de un deterioro interno en la relación con Dios, algo que no podemos negociar. Y aunque yo digo aquí que debemos leer la Biblia, escúcheme bien, no es por simplemente llenar la cabeza de conocimiento, porque escuchen, conocimiento sin obediencia es peligroso, porque mayor Dios cuenta te pedirá, mayor será tu responsabilidad. Necesitamos ir y beber de la fuente e implementarla en nuestra vida. Necesitamos orar, reconocer que sin oración no podemos de manera individual y como creyentes. Varias cosas evidencian la fe auténtica de esta mujer, la gran fe de esta madre. Primero, arrepentimiento. Todo comienza con arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento, genuino arrepentimiento. Y he aquí una mujer cananea, verso 22, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, ten misericordia de mí. Era cananea. Mateo o Marcos en el capítulo 7, verso 26 nos da el detalle de que era sirofenicia de nación. Es probable que esta mujer haya sido adoradora de la diosa Astarte y también de otras deidades paganas que eran muy populares en aquella región. El hecho de que se acercara a Jesús, un maestro, un sanador judío, evidencia que ella estaba desilusionada de su condición religiosa, desilusionada de tanta idolatría y libertinaje inmoral que caracterizaba su región. Lo mismo sigue ocurriendo hoy con la gente que ha abrazado una religión del tipo que sea, pero no tiene una relación con el Dios vivo. No importa los dioses que adore, ninguno puede llenar el espacio del Dios verdadero, del único y sabio Dios. La gente seguirá sintiéndose vacía, miserable. Así estaba esta mujer. Al volverse a Jesús, ella se aleja del camino de Satanás, se aleja del pecado y se vuelve a Dios. Eso es la esencia misma del arrepentimiento. Y la súplica de esta madre es una prueba de su genuino arrepentimiento. Fíjense que ella sabía que no merecía absolutamente nada. Ella no llegó a Jesús con reclamos ni con expectativas. Llegó con humildad, sintiéndose indigna de Él.
y que la única esperanza que tenía del perdón inmerecido estaba en la piadosa misericordia de Jesús. Por eso la persona que viene como esta mujer clamando, ten misericordia de mí, lo que está solicitando es algo que no merece. Esta mujer no llegó, repito, exigiendo, no llegó haciendo reclamaciones, llegó rogando. No pidió la ayuda de Jesús en base a su propia bondad, sino por la bondad de Él. En su salmo penitencial, escrito después que confesó su pecado con David, con Betsabé, David, de lo que hablamos en la mañana, específicamente en el Salmo 51, verso 1, lo único que pidió David fue misericordia. Quiero leerlo en sus palabras. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esto es reconocer que si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Y lo único que podemos hacer es pedir que tenga piedad de nosotros, conforme a la multitud, las abundantes piedades de Dios. Ella fue con un corazón arrepentido. La gran fe comienza con arrepentimiento. De verdad, arrepentimiento auténtico. Es el corazón mismo del Evangelio. Arrepentimiento y fe para poder recibirlo. Segundo, la gran fe de esta mujer, de esta singular madre, estaba correctamente colocada. Era una fe colocada correctamente, irreverente. Fíjense lo que dice: Señor, hijo de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Antes de presentar su problema, se dirige al Señor de una manera correcta. Esta madre cananea que había dejado atrás sus ídolos, ella se vuelve al Señor, al Hijo de David, sale del trasfondo pagano perdido, había oído hablar del venidero Mesías de los judíos, se dirige a Él como Hijo de David, de manera reverente, lo reconoce como soberano y omnipotente Señor. Ella había escuchado del poder de ese Mesías, pero también sintió su gran bondad. A pesar de que Jesús pone a prueba su paciencia y su fe como nunca hizo con otra persona, ella persistió, no perdió la esperanza. Se acerca a Él con un espíritu reverente, reconociendo que era su única opción. Tal como el leproso se encontró a Jesús después del sermón del monte, y dice la Biblia en Mateo 8:2 que se postró ante Él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta madre, atribulada por la angustia de su hija, por la situación extrema de su hija, a la que amaba más que a su propia vida, porque esa es la historia de las madres: amar a sus hijos y nunca dejarlos de amar. Yo a veces digo, si tuviera la capacidad de poder convencer la voluntad de los hijos, si Dios me diera el don sobrenatural de mover voluntades de hijos para hacerles entender que a las madres se aprecian, se honran y se aman mientras están vivas, porque las tendrás poco tiempo y después que se van ya no es el momento. Una madre que nunca deja de pensar en su hijo sin importar lo que esté pasando.
Decía que este sermón lo prediqué el febrero 2 del 2019 en casa de María. Ayer me ocurrió algo curioso con María, cuando Dios me concedió la oportunidad de verlas horas antes de irse. Ella estaba con toda lucidez mental, a pesar de que no podía hablar correctamente. Llegó un momento en que ella llamó a su hijo, a Winston, y él se acercó allí a llorar por el dolor que llenaba su corazón. Ella comenzó a susurrarle cosas a él que pude escuchar. Y una de las cosas que le dijo, hijo mío, tú sabes que yo no quiero seguir así. Y a ti no te gusta verme así. Pero yo voy con Dios. Y tú también debes ir. No pierdas el camino. No pierdas el camino, hijo mío. Esas fueron las palabras de María. Ella sabía claramente que llegó el final. Que en ese momento no había opciones humanas. Y que de no Dios hacer otra cosa, ella se iba a ir con el Señor. La vi despidiéndose de ella y de varias personas que estaban allí. Me tomó la mano y se despidió de mí. Y después le dice a Winston, avísale a la doctora, a la señora, que ya yo estoy lista. Eso es lo que yo entendía. Yo en ese momento, después me sentí un poco mal, porque yo no entendí lo que estaba pasando. Le pregunté a Winston y él me dijo, no, a ella no le van a hacer nada. Entonces yo le dije, María, ¿lista para qué? Y ella dijo, para irme. Yo le dije, usted no se va a ir hasta que Dios diga, María, tranquila. Ella guardó silencio y se quedó como orando. Después de haber regresado, supe entonces que María no estaba delirando, que tenía su mente clara y que había tomado una decisión firme, basada en su fe. A las pocas horas la desconectaron de todos los equipos que había en cuidados intensivos. El oxígeno, las máquinas, el suero. Ya ella se había puesto de acuerdo con los doctores sobre esto. Probablemente ellos le hayan dicho, y eso fue lo que le dijeron, según me contó, la única opción que tiene es vivir conectada todos los días a las diálisis. Ella dijo que no, que ella se iba a ir con Dios. Y los doctores probablemente le han dicho, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es que cuando usted decida, le quitamos todos los equipos y comenzamos a suministrarle morfina para el dolor. María estaba clara. Y lo que estaba haciendo al llamar al doctor era lo que ella había decidido. Yo solo le pude decir a Winston, mira, esto fue una decisión que tomó ella. Y eso debe darte consuelo y paz a ti. Porque no la tomaste tú, la tomó ella. Es su decisión de fe. Milagros me comentaba, y yo creo que ya no está aquí, que una enfermera le comentó a Sandra, que trabaja también en ese hospital, que ella estaba realmente impresionada por la convicción y firmeza de María, que no había visto algo así. Y mi esposa me decía, pocas personas tienen la oportunidad de despedirse como ella lo hizo, de abrazar a su hijo con plena conciencia y decirle, no pierdas eso es fe. La fe de una madre. Escúchame bien. Tu madre no es perfecta. Probablemente haya cometido muchos errores. Todos los cometemos.
Pero si de algo no te vas a arrepentir en la vida, es de honrar y amar a tu madre mientras esté viva. Valórala, porque ella siempre va a pensar en ti. Esta mujer, lo que tenía en su corazón era su hija. Y decía, está gravemente atormentada por un demonio. Descubrió que no podía obtener ayuda de los dioses de piedra. Por tanto, dejó su sistema religioso, renunció a su familia, a sus amigos paganos, abandonó su falsa creencia porque no encontró respuestas o poder en ella para ayudarle y clamó al único que podía hacerlo. No importa si tienes una gran fe según tu perspectiva, si está mal colocada, esa fe no te sirve. Lo importante es en quién ha puesto tu fe. Pero además era persistente. Miren esto, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Qué tremendo. La gran fe no se rinde a pesar de los obstáculos. No la disuade los reveses, las desilusiones. Va a persistir. Aun cuando Jesús dice aquí que no le respondió palabra. Y los discípulos interpretaron esto como una señal de falta de interés. Y entonces se preguntaron, bueno, ¿y por qué no la despide? A medida que ella seguía rogándole, él seguía haciéndole caso omiso. Sus discípulos se molestaron con la cananea y se desconcertaron aún más con el Señor. Llenos de frustración se le acercaron y le rogaron que hiciera algo al respecto, porque era ella para ellos una molestia. Despídela, pues da voces tras nosotros. Ahora, él dirigiéndose directamente a los discípulos, pero de tal manera que esta mujer pudiera escuchar, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La dureza de corazón que sugería este silencio del Señor pareció ahora confirmarse con sus palabras. Ellos debieron haberse preguntado por qué él tuvo tan buena voluntad con el criado del centurión. ¿Por qué él ofreció agua de vida a aquella mujer samaritana en Sicar? Pero ahora se negaba a ayudar a esta madre simplemente porque no era de la casa de Israel. Bueno, Jesús aquí estaba expresando que su prioridad en aquel momento era Israel. Aunque en el corazón de Dios estaba el mundo entero, Dios tenía un plan que iba ejecutando. Ahora, cualquiera que fuera el efecto de la respuesta de Jesús y el impacto que esa respuesta tuviera en los discípulos, pienso en la madre. Yo me imagino que debió haber sido algo realmente doloroso para esta mujer, ¿verdad? La mayoría de las personas, ¿qué habrían hecho? Basta de Dios. Basta de ese Dios de amor, de ese mensaje de misericordia y de esa religión estrecha e intolerante. No quiero saber de Dios o de una religión como esa. Pero esta mujer no se llenó de resentimiento, no se amargó. El amor perdurable por su hija afligida y esa determinación de fe la llevó a persistir para que el Señor la librara de esa tortura demoníaca. Él sabía que a sus dioses no le importaba lo que ella vivía. Sabía además que Jesús era su única esperanza. Había escuchado las historias del Dios compasivo y misericordioso encarnado en él. En realidad, ella dijo lo mismo
que había dicho Pedro no mucho tiempo antes, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 68, dijo: Señor, ¿a quién iremos? La fe de esta mujer es una fe con arrepentimiento, correctamente colocada y reverente, una fe persistente, no se rindió, no abandonó, ella siguió clamando. No bajes los brazos, no dejes de orar. Todavía no sabes lo que Dios es capaz de hacer en tu situación. Persiste, persiste orando. No estás repitiendo frases sin sentido, te estás comunicando con el Dios vivo. Por eso me cuesta tanto trabajo entender por qué a veces hay cristianos que le dan tan poca importancia a la oración. De verdad. Porque si la Biblia es importante porque Dios nos habla, la oración es también importante porque nosotros hablamos con Él. De la única manera que tú no vas a entender lo que significa hablar con Dios es que realmente no creas que te estás comunicando con Él. Esta mujer sí lo creía. Sí creía que a pesar de lo aparente, Él le escuchaba y sí le importaba. Por eso hizo algo más que reflejó su fe grande. Aquella madre se humilló. Dice el verso 25, entonces vino y se postró ante Él, diciendo: Señor, socórrome. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice que se postró, viene del verbo, de la palabra proscuneo, que significa literalmente inclinarse y a menudo adorar. Sea que tuviera la intención o no de adorar, lo que sí está claro es que fue un acto de humildad. Se echó a los pies de Jesús. En lugar de abandonar, clamó con mayor desesperación: Señor, socórreme. Ya era aquí cualquier humano en que habría dicho: Señor, por favor, ayúdala. Cualquier humano que no tuviera la capacidad para mirar el alma, el corazón. Pero Jesús tenía esa capacidad. Sabía quién era esa mujer y sabía además hasta dónde podía probar su fe. Y por eso dice estas sorprendentes palabras: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Nuevo Testamento usa dos palabras diferentes para perrillos. Una se refiere a los perros sarnosos y a menudo agresivos que andaban en manadas y vivían en la basura y se alimentaban de cadáveres de animales. Sin embargo, el perrillo también significa las mascotas caseras a las que a veces se tratan como miembros de la familia. Aún así, tratándose de la palabra que Jesús haya usado, lo cierto es que esta frase, este comentario, estaba lejos de ser un cumplido. La mujer sabía que los hijos era referencia a los judíos, pero los perrillos eran los gentiles. Eran figuras comúnmente usadas por los judíos. Las palabras de Jesús parecían mucho a los insultos que con frecuencia los judíos lanzaban a los gentiles y que probablemente esta mujer había escuchado tantas veces. Pero qué increíble. La mujer no se desanima. ¿Por qué te vas a rendir? Porque Dios no te ha respondido en tu tiempo y a tu manera. ¿Cómo vas a dejar de clamar por tu necesidad? Sigue orando, persiste. Dios es Dios y Él te está escuchando. Mire lo que dice esta mujer. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Ella sabía que era pecadora, que era indigna, que no tenía derecho a nada. Estaba despojada de orgullo, de autosuficiencia, de cualquier arrogancia moral, como muchas veces manifestaban los judíos. Ella solo pedía que las migajas que caen de la mesa de sus amos, porque eso bastaría para satisfacer sus necesidades. Claro, hay algo que no podemos olvidar. Esta mujer estaba en medio de una gran necesidad. Y son esas necesidades profundas que abren el suelo debajo de nuestros pies, las que nos llevan a recordar quiénes somos y a humillarnos como nunca en nuestra vida hemos hecho. Un diminuto sobrante del gran poder de Jesús podía curar a su hija. Y eso era lo único que esta madre pedía. Pero la historia no termina. Miremos la respuesta de Jesús. Entonces Jesús respondiendo, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor rompe la barrera del silencio y de la aparente indiferencia y rechazo. Porque eso es simplemente eso, algo aparente. Cuando Dios te parezca que está en silencio, no lo está. Cuando te parezca que no le importa lo que estás viviendo, no lo está. Sí le importa. Le importas demasiado. Por favor, analiza esto, si fue capaz de dar a su hijo por ti. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces le dice a esta mujer lo que ella esperaba escuchar, porque no estaba dispuesta a renunciar. Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Esta mujer no había escuchado el Sermón del Monte. Sin embargo, era un típico caso de aquellos que Jesús habló y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, porque esas son las características para entrar en el reino. Esta mujer mostró la actitud expresada en Lucas 16:16, cuando el Señor dice: esforzaos por entrar en el reino. Se esforzó. Persistió. Ella llegó a una encrucijada en el camino. Estaba entre la espada y la pared. Y esta increíble mujer tomó la decisión correcta. Porque escucha bien, en tu vida vas a estar muchas veces en esos callejones sin salidas, en los que tienes que tomar una decisión con relación a Dios. Es mi oración que llegues a tomar la mejor decisión, la más grande, la más extraordinaria. Jesús le concedió lo que deseaba, que su pequeñita fuera liberada de aquel tormento, de aquel demonio que la afligía. Y dice la palabra: y su hija fue sana desde aquella hora. Me gustan las palabras del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, cuando dijo acerca de esto: el Señor de gloria se rindió ante la fe de esta mujer. ¿Qué hizo ella? Lo que dice la palabra. Ella pidió, pero pidió hasta recibir. Ella buscó y buscó hasta que encontró. Ella tocó y tocó hasta que la puerta se abrió. ¿Se dan cuenta? Lo tenemos aquí, hermanos. Es nuestro Dios. Como dice Pablo, cerca de ti en tu corazón.
No tienes que ir lejos a buscarlo. Él está aquí está su palabra, aquí está su revelación. Y por cierto, es todo lo que necesitas. ¿Estás tú dispuesto a venir a Él? Y venir sin expectativas, con toda humildad, reconociendo que fuera de Él no hay esperanza. Dios todos los días nos recuerda esto. Cada vez que tengo que lidiar con el dolor extremo, me recuerdo cuán frágil soy y cuán impotente a veces de poder decirle algo a alguien con la intención de consolarle. Créame, no tengo palabras para decir humanamente. Solo porque soy mensajero del Dios vivo puedo encontrar la forma de llegar a alguien desesperado y decirle: Dios está contigo, te ama. Volviendo a la historia de María, cuando yo llegué allí a su lecho, sabiendo quién era ella y lo que había vivido, sinceramente no tenía muchas palabras para decirle. Por la misericordia de Dios me llegó el pasaje de Romanos. Le dije: mi hermana, permítame recordarle solo este verso. Dijo Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: pues tengo, por cierto. No fue un quizás, no fue un tal vez. Lo que dijo fue: estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente, sin importar del tipo que sea, usted pone una balanza, toma una balanza y de un lado pone todas las aflicciones. Y le dije a ella: hermana, usted tiene mucho para poner ahí, mucho. Y todo eso inclina totalmente la balanza, pero cuando pone del otro lado lo que dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pones la gloria de Dios y todo lo que Él significa y la esperanza que nos da. Y no hay absolutamente nada que pueda volver a inclinar la balanza, porque el peso de Dios es inmenso. Por eso podemos consolar a otros. Por eso vemos a las personas que se van y aunque les extrañamos, sabemos que lo mejor está por venir. Necesitamos, hermanos, volver a eso. Buscar al Señor con todo nuestro corazón, no por lo que Él nos da. Él es fiel y misericordioso. Jesús tuvo una profunda compasión con esta mujer. Una y otra vez vemos a Dios clamar, proveyendo para las necesidades de sus hijos. Pero esa no es la razón por la que tenemos que ir a Él. No es por lo que Dios nos da. Necesitamos ir a Él por quien Él es. Por su persona. No con una mentalidad utilitaria para beneficiarnos nosotros. Por eso cuando uno mira las cosas desde ese punto de vista, tiene que decir como el salmista: Señor, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Amada madre, vuélvete al Dios vivo. Él te ama como nadie y entiende tu dolor como nadie. Amigo y hermano, tú necesitas a Dios en tu vida, pero no que sea un nombre. Necesitas que Dios sea real. ¿Es Dios real en tu vida? Si te has dado cuenta que de alguna manera has comenzado a abandonar el camino, por favor, vuelve. Este es el momento para que tu fe se vuelva a fortalecer. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando hacemos eso y decidimos aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas, y mejor aún, con una total honestidad, oramos y decimos: Señor, sosténme tú. Porque si yo me aferro a ti, mis fuerzas van a fallar. Sosténme tú.
no me dejes caer, Señor. La Biblia dice que cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Pero qué hizo después? Señor, sálvame. Y al momento extendió la mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Un día cuando estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta de cuánta ignorancia marcó nuestras vidas. Ahora conocemos en parte, pero allá conoceremos cómo hemos sido conocidos. Y sí, creo que vamos a tener una dosis de vergüenza al decir, ¿cómo es posible que yo haya dudado de ti, Señor? Aquel día, a tal hora, en que me dejé embargar por la desesperación y tú estabas allí. Nunca, nunca me abandonaste. Cuando Eliseo se vio en peligro de los enemigos de Israel que decidieron acabar con él y dijeron, se enteraron y dijeron, alguien les dijo, hay un profeta que siempre le dice al rey de Israel acerca de nuestros planes. Dijeron, vamos allá y vamos a acabar con él. Llegaron a donde estaba Eliseo, decididos a exterminar a Eliseo. Y cuando el criado vio aquello, comenzó a asustarse y Eliseo le dijo, no tengas temor. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. E inmediatamente aquel hombre oró y dijo, Señor, Jehová, abre sus ojos para que pueda ver. Y allí vieron los ejércitos de Dios. Esa es tu condición y la mía. Y eso solo se puede ver por fe. Que Dios nos ayude y que juntos podamos honrar a ese Dios tan grande que tenemos. Que el Señor nos bendiga.